Señoras y señores, saludos, cordiales saludos para todos. Este es su programa Enfoque Jurídico Político con Elvira Arias y Francisco de León. Así es que durante esta hora esperamos tener un contenido del agrado de todos ustedes. Hola Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos y darle la bienvenida como cada viernes a este su programa Enfoque Jurídico Político, donde vamos a tratar temas que están en la palestra y temas innovadores también. Sí, como de tema de las palestras se trata, debo felicitarla porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Claro que sí. Mañana, hoy es el antesala del Bueno, Día Internacional ya de es la Mujer. hoy. Mañana lo celebramos, pero eso, el Día de la Mujer es todos los días, solo que es la fecha especial, la fecha en que se conmemora el Día de la Mujer. La primera celebración de la mujer fue realizada el 19 de marzo del 1911 en algunos países europeos, pero el 8 de marzo fue establecida por la ONU en Estados Unidos en el 1975. Sí, correctísimo, Así correctísimo. que a partir de ahí es que ya es oficial la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo. Correcto. En el día de mañana se estarán realizando diversas actividades en todo Estados Unidos, en República Dominicana también. Sí. Hay compañías o instituciones también que celebran con marchas, hay otros que también celebran con actividades de mujeres emprendedoras haciendo pequeños bazares. O sea que se celebra de diversas formas, sí, claro, de diversas claro. maneras lo celebran. Y como Pero dice qué que fue el bonito. 8 de marzo en que la ONU fijó para esa fecha como el Día Internacional de la Mujer, que estoy de acuerdo en lo que dice en cuanto y en tanto de que no debía haber un día. No debería de haber un día específico. Sin embargo, es importante señalar que no es de manera así fortuita que se celebra esta fecha, sino que fue el sacrificio de mujeres que con su lucha, con su afán, su dedicación, su sacrificio. Porque hay un asunto que hay que señalar. Para los jóvenes, sobre todo los que no estudian, el nivel de vida que tienen hoy es como de generación espontánea. Las cosas sí surgen así. Y el mundo siempre ha sido de esta manera. Y nada más falso que esto. Aquí hubiera un sacrificio muy serio y hay fechas específicas por lo que se celebran como fue las mujeres trabajadoras en Chicago y aquí mismo en Nueva York. Sí. Y que fueron a la protesta, pero que pagaron con su vida la lucha por mejores reivindicaciones. No es una casualidad el que se celebren esta fecha, y como digo, no son así por simples generaciones espontáneas, no es que han salido de la nada. Los derechos que tenemos hoy han sido el resultado de sacrificio muy serio de hombres y mujeres que han pagado con su vida, con su sangre, el que la humanidad haya ido mejorando. Porque el mismo hombre, usted sabe que fue explotado por el hombre. Estamos hablando desde los tiempos en que surgió la esclavitud, en que ya éramos sometidos a los peores trabajos, éramos cosas a cargo de un dueño. Y las cosas han evolucionado a tal punto de que hoy hay maneras de esclavizar, pero no era esa tan brutal como en los tiempos de la esclavitud. Pero
luego de eso, la mujer también que fue segregada y que fue ninguneada por montones de tiempo, aún hoy todavía se lucha porque haya una igualdad en el trato con relación a lo que es el hombre y la mujer. O sea que los que piensan que las cosas siempre han sido así y que de las libertades que gozan hoy es el resultado de una generación espontánea, de que la vida es que sea... No, Que no, lo ha hecho, que no ha habido un nada más sacrificio y un falso que trabajo. eso. Pero eso también nos compete, o, ¿cómo decirle? Eso ha sido también falta de la educación, no solamente en la escuela, sino en la casa, aparte de la formación de nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos que no todo lo que tenemos hoy ha sido fortuito, no es por gracia, no es por milagro, no es porque sí, no. Hay que enseñarle a nuestros hijos el trabajo que se ha venido haciendo desde muchos años atrás. Sin embargo, no se puede esperar que para pere el olmo, porque cuando los padres mismos ni se enteran de estas cosas, porque usted sabe que, yo no sé, y lo comenté, le comentaba a alguien, leí de un famoso escritor que decía que el que no lee es igual al analfabeto. O sea, que no hay... Entonces, solo escudriñando, solo uno investigando, yendo a la escuela, y usted sabe que la deserción en la escuela es cada vez mayor, puede enterarse de una serie de acontecimientos históricos que se han dado. Por ejemplo, el ejemplo más simple que puedo poner así, en este país, al rentarle un apartamento, tiene que estar dotado de una estufa y una nevera. Pero todavía a final del siglo pasado, y debo decir en los lugares un poquito más avanzados, como el caso del país nuestro, ¿en cuántas casas había una nevera? ¿En cuántas casas había una estufa? ¿En cuántas casas había un inodoro? Que esas son cuestiones normales que no pueden faltar en una casa hoy. Pues nada más falso que eso. La evolución, la forma en que se ha ido desarrollando el mundo, pues ha ido facilitando estas cosas. Y hasta la manera de sobrevivir en algunas sociedades, porque hay otras que están atrasadísimas aún y que están muy distantes del nivel de vida que usted se da, que nosotros podemos tener. Entonces, todo esto, a donde quiero llegar, es que es resultado de que ha habido una lucha constante en la sociedad para que el nivel de vida de la gente mejore. Y esto se ve cada vez más amenazado con una serie de regímenes que están surgiendo, de la famosa derecha, que cada vez quiere limitar más derechos. Porque, por ejemplo, cuando usted oye a un presidente que dice que hay que achicar o hasta ver cómo se elimina o desaparece el Estado y que solo las instituciones privadas sean las que existan, entonces no hay un compromiso social. Desaparecen lo que son los subsidios para los que tienen menos oportunidades puedan acceder a ellos. Lo que es más serio, que el 1% de la población mundial tiene el 80% de su riqueza, entonces eso le dice cómo anda el mundo. Y es una doctrina que cada vez crece más y que los pobres, ignorantes de estas cosas, son los primeros que aplauden a su verdugo. Así anda el mundo, Elvira. Totalmente. Así anda el mundo. Entonces... Pero, ¿qué le digo? No podemos perder las esperanzas. Mire, déjeme compartirle algo. El domingo pasado estuve en una actividad donde se le estaba reconociendo a un grupo de mujeres su labor. Dentro de ellas había mujeres de Venezuela,
habían colombianas, pero predominaban las mujeres dominicanas. Okay. Mujeres que han llegado a este país como inmigrantes y han logrado alcanzar diferentes puestos dentro de la política y dentro de la comunidad. Ahí había una señora que brinda ayuda a las mujeres que están iniciando sus pequeños negocios, a las mujeres emprendedoras. Pero ella no solo brinda ayuda en esa parte, sino que también regala unos libros para quienes tienen sus hijos pequeños, sus nietos, donde realza los logros de las mujeres. En este pequeño libro habla de mujeres que hicieron tantas cosas, o sea, de mujeres que fueron las primeras en entrar al área de los hombres, como la primera mujer que fue piloto, que fue Amelia, la primera, Cleopatra, que fue la primera mujer muy inteligente y con mucho poder, que fue reina en el antiguo Egipto. También habla de Grace Maggi, que fue la intrépida y decidida. Fue capitana, fue la primera capitana de su propio barco. Sí. La primera mujer que fue a la luna. O sea, este libro le enseña a los niños desde pequeños que las mujeres hemos ido avanzando. Sí. Que no nos hemos quedado atrás. Que aunque ha habido un régimen, aunque ha habido una esclavitud, aunque han intentado encasillar a la mujer en que solo debe de estar en la casa cuidando a los niños, por lo menos antes, ya ahora es distinto, como bien usted dice, las cosas han ido cambiando, pero han ido cambiando por eso, porque mujeres como la que están en este libro se atrevieron y sin importar lo que el hombre decía o el machismo hablar en ese momento, tuvieron la osadía de creer en ellas y echar hacia adelante y lograr sus sueños. Bueno, estamos de acuerdo en ese sentido y no solo su lucha, porque cada vez se hace conciencia en el sentido de que hay cada vez más hombres que están claros en que no hay diferencia, que no debe haber desigualdad entre uno y otro, y que todos somos parte del conjunto. O sea que solo que en época aún presente rigen una serie de patrones culturales que se imponen y que contra ellos hay que ir cada vez luchando más hasta derrumbarlo y que de verdad haya una plena igualdad entre el hombre y la mujer. Así que, pero una igualdad correcta. ¿Por qué no decirlo de que somos feministas en ese sentido? Muy. Porque no creo que haya un género superior al otro. Pero mire a donde hay un poquito de contradicción, y hablaba yo sobre ese tema con una amiga. Hay hombres que dicen que sí, que están de acuerdo con el 50%, ¿verdad? Con el 50-50. Pero solo lo aplican en cuestión del trabajo fuera de la casa, ¿cierto? Y con los gastos dentro de la casa. O sea, la mujer tiene que salir a trabajar como el hombre, dividir los gastos de la casa, los gastos con los hijos. Pero en cuestión de los oficios de la casa, bueno, es lo mismo que el hombre no quiere hacer nada. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Son muy, mire, de un 100%, pero esa es parte del trabajo. Hay un 15% de hombres que cooperan en la casa. Sí. Un 15%. Bueno, yo por lo menos como madre, porque también eso nos corresponde a nosotras como madre, porque las madres de antes decían, no, porque el hombre no tiene que hacer nada, pero es porque así las criaron, así las formaron, viene con esa formación de que el machismo debe de prevalecer antes. Ahora en mi caso, yo tengo un hijo de 17 años y mi hijo tiene que fregar diario en mi casa. Bueno, pero de eso porque si yo cociné para él comer, él debe de ayudar. Mi hijo friega. Pero de eso se trata. Cuando decía que son patrones culturales,
Me refiero precisamente que son las madres mismas que cuando veían un hijo haciendo una tarea que entendían que era de las hembras, pues lo paraban, entendiendo que ese muchacho podría salir al revés y que podía, o sea, que no es un asunto que el papá lo fomenta, es un asunto que se da por también, patrones sí. culturales. Hay padres que lo fomentan, porque hay padres porque he estado en situaciones así mismo, que la madre le dice, mijo, ven, te toca barrer, y el papá viene y dice, ¿y por qué el niño tiene que barrer si su hermana está aquí? Bueno, pero le repito de nuevo, de que es un asunto de que no solo el padre, me voy al extremo, porque son patrones culturales que la gente asimilaba. Debe haber una comunicación entre ambos para poder romper esos patrones. Eso es parte de querer superar ese tipo de conducta y de enseñar que el hecho de que un muchacho friegue no quiere decir que se va a convertir en hembra, ni mucho menos, porque eso no es verdad. Exacto. Porque cuando se ven viviendo solos. Bueno, yo debo decirle que en mi país no cocinaba. De muchacho, en casa éramos la mayoría varones, y de lo del medio, el que me seguía a mí y yo, pues nos ponían a fregar por semana, una semana él, una semana yo. Y mamá con mucho orgullo dice, todos mis hijos saben lavar y planchar. Muy bien. Porque el que quería ponerse un pantalón y una camisa planchada, tenía que hacerlo. Nosotros somos 7 varones. Por eso hay sastre en su familia. Somos 7 varones y mamá estaba pegada a una máquina y papá también. Entonces no era de que por la ganadería, era que estaban trabajando y entonces había cosas que hacerlas. Llegó un momento que se asistían de personas particulares, es cierto, pero en la mayor parte del tiempo nosotros teníamos que hacer nuestras propias cosas. Aquí, ¿qué es lo correcto? Aquí, por suerte. Aquí le tocó aprender a cocinar solito. Pero yo tenía la idea, porque yo digo, uno comiendo tenía toda la idea, vida, pero no se atrevía. Tiene que saber más o menos cómo se hacen las cosas. Y aquí sí me tocó, sobre todo cuando la pandemia, pues yo no sabía que yo cocinaba unos guandules como lo que cocina esa vez. Todavía tengo una foto de los primeros guandules que le tocó hacer. Digo, bueno, pero esto es histórico y le tengo una foto por ahí. Muy bien. Entonces de eso se trata, pero recalco de que no es un asunto de que porque los hombres han querido que sea así. Es la misma sociedad que ha impuesto esos patrones. Sí, porque eso viene desde muchos años atrás. Y todavía hoy mucha gente prevalece. Me ha tocado también de que alguien está cocinando, pues digo, yo soy quien se ofrece, no, yo friego, no te friego, yo friego, porque no es justo que alguien que está trabajando y que está haciendo lo que nos vamos a comer, entonces también le toque fregar. Es una manera de querer colaborar. Exactamente. Sin embargo, conozco así personas lo invitan a comer nuevamente. El que va a mi casa a comer, yo con mucho cariño y amor yo cocino, pero el que fue a mi casa y no se ofreció para ayudar ni siquiera a recoger la mesa, no lo invito de nuevo. Es muy bien hecho. Claro, bien hecho, hay que cooperar. Bien hecho. Totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a una pausa y venimos con otro tema. Ya regresamos. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652
9219. Activo, 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 mi gente. ¿Qué es lo que hace que la comida Liopo Pica Pollo sea la reina en la mesa? La respuesta es simple: amor, dedicación y la receta secreta que hace único a Liopo Pica Pollo. Nuestro pica pollo es marinado con los mejores ingredientes y hecho a la perfección para que cada bocado sea una explosión de sabor. Somos el pica pollo dominicano número 1 en Nueva York, donde también ofrecemos el mejor chofán, pechurinas, papas fritas, tostones y batatas fritas. En Liopo Pica Pollo también encontrarás los mejores tacos y quesadillas. Y si te gustan las arepas venezolanas, pues dale para acá. Ven y prueba el auténtico sabor del verdadero pica pollo dominicano. Solo aquí en Liopo Pica Pollo, la tradición que te hace sentir como en casa. Liopo Pica Pollo, con la mayor variedad de comida y sobre todo con la más alta calidad. Ubicado en el 744 East Tremont, Bronx, New York. Bien, ya entrando en otro tema, señores. En esta semana, el presidente de este país, Donald Trump, pronunció un discurso ante ambas cámaras. Y lo que más parece es que él sigue en campaña, porque fue un discurso como para satisfacer a su electorado, como si la campaña continuara y ya no es el presidente. Allí comenzó él de una manera un tanto megalómana, con un alto grado de narcisismo, a hablar sobre su bondad, a tal punto que dice él que en 6 semanas ha hecho cosas que a lo mejor no se habían hecho nunca antes. Wow. Y son cuestiones sumamente exageradas, porque él apenas comienza, y si bien es cierto que ha amenazado a Raimundo y todo el mundo, le queda todavía un largo periodo para ejecutar. Que han habido montones de órdenes ejecutivas, es cierto, pero que muchas de ellas han sido detenidas, han sido paradas por autoridades competentes que son los jueces, también es cierto. Claro que sí. Preocupa a mucha gente el hecho de que el presidente Donald Trump se sienta una especie de emperador y en ese discurso una vez más manifestó una retahíla de cosas en la que él dice que va a tomar aquí, que va a tomar allá y que va a hacer. El canal de Panamá insiste en que sí lo va a tomar, como que es un asunto que Groenlandia, que eso dice que por cualquier vía también se va a adueñar de ella, y una serie de cosas. Por cierto, leí un trabajo que quería traerlo, se publicó en el periódico El País del martes o del miércoles. Por más que quise, hice unas anotaciones, pero no la tengo, en la que una serie de expertos analizan la personalidad de Donald Trump. Pero aparte de eso, hay preocupación en el sentido, Robert De Niro se pronunció también de una manera, una vez más, porque lo había hecho antes, Sí. muy dura con relación al presidente, destacando el tipo de personalidad y señalando el grado excesivo de megalomanía, de narcisismo y de arrogancia del presidente Donald Trump. Poco visto en un jefe de Estado que de manera democrática haya alcanzado la dirección del Estado. Yo hice un comentario recientemente de que, y no me gustó, de que vi que la vocera de la Casa Blanca, una persona joven así como usted, y que de pronto sale cosa inaudita, sale cuestionando a un juez. Aquí hay lo que se llama la separación de los poderes del Estado. Y es el check balance, le llaman, o sea, el equilibrio de los poderes, que un poder no interfiere en el otro y que cada uno tiene su
jurisdicción de manera muy específica. Correcto. Que el legislativo es para hacer las leyes, que el ejecutivo es para ejecutarlas y que el judicial es para aplicar e interpretar las leyes. Entonces, no es propio del ejecutivo que quiera interpretar las leyes ni aplicarlas. Para eso está la Suprema. Poco antes del programa vi una declaración. Ahora hay que asegurarse bien, porque usted sabe que suben cosas a nombre de otros, pero donde la miembro de la Suprema Corte de Justicia, Sonia Sotomayor, de origen boricua, de origen puertorriqueño, donde hacía señalamiento en este sentido, porque aquí no se ha elegido un rey, y ella señala que los redactores de la Constitución de este país se aseguraron de que nadie alcanzara un poder tan desmesurado como para convertirse en un monarca. Entonces, en ese sentido que hay serias preocupaciones. Y vamos a ver una parte del discurso para que no solo sean palabras, sino que se vean parte de lo que fue el accionar de Donald Trump hace solo 2 días. Adelante. Comenzando. Gracias. Volví a esta sala esta noche para reportar que el impulso de los Estados Unidos ha vuelto, nuestro espíritu ha vuelto, nuestro orgullo ha vuelto, nuestra confianza ha vuelto, y el sueño estadounidense está elevándose más y mejor que jamás antes. El sueño estadounidense es imparable y nuestro país está al punto de volver a ser como el mundo nunca antes ha presenciado y quizás nunca jamás presenciará. Nunca ha habido nada semejante. La elección presidencial del 5 de noviembre fue un mandato como no se ha visto en muchas décadas. Ganamos los 7 estados pivotales, dándonos a nosotros una victoria de 312 votos electorales. Ganamos el voto popular por unas cifras enormes. Ese fue un incidente que se dio ahí de alguien, sí, protestándole, que fue sacado del discurso. Sí, de la asamblea donde estaban, pero no era la partecita en sí donde queríamos presentar. Lo veremos un poquito más adelante. Pero ya ven cómo comienza él y cómo de una forma absolutamente con su aire de desmesurada. superioridad. Sí, de eso se trata. Pues vamos al discurso, pero adelantándolo un poquito más, porque sí me interesa que veamos algunas de las cosas que él dijo, porque también veremos la respuesta que le dio el legislador de origen dominicano. Vamos a ver. Y hacer que los Estados Unidos sea un país asequible de nuevo. Joe Biden especialmente permitió que el precio de las posturas de aves esté fuera de control. El precio de los huevos está fuera de control. Estamos trabajando para poder bajarlo. El secretario, por favor, haga un buen trabajo con respecto a esto. Usted heredó un problema enorme de la última administración. Un gran enfoque de nuestra lucha para derrotar la inflación está rápidamente reduciendo el costo de la energía. La administración previa recortó el número de
Las nuevas perforaciones por 95%. Terminó los oleoductos y cerró más de 100 plantas energéticas. Estamos abriendo muchas de ellas ahora en estos momentos. Y sinceramente, nunca hemos visto algo semejante. Por eso, en mi primer día en el cargo, declaré una emergencia sobre energía nacional. Como me han escuchado ustedes decir muchas veces, tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que cualquier nación en la tierra. Y definitivamente, ahora autorizo plenamente el equipo más talentoso jamás puesto para que lo consigan. Y esto se llama, mi amor, perfora, perfora. Bueno, yo la oratoria de la verdad de Donald Trump a mí no me gusta. No. Y, Tiene una forma muy peculiar de hablar, muy poco entonces, peculiar. Pero sobre todo, lo de él es siempre lo más extraordinariamente superior. Todo es desmesurado. Y yo te repito y les repito de que el Ejecutivo tiene que ejecutar y entonces mostrar los frutos. Ahora, ya tenemos unas cuantas semanas solo hablando lo que es muy propio de los países latinos, porque hay una especie de latinoamericación, de convertir esto en Latinoamérica, de algo poco vistos aquí, que un presidente esté constantemente refiriéndose al anterior para justificarse, que aquel todo lo malo que aquel... Sí, ok, estamos de acuerdo que se hicieron montones de cosas que no estamos de acuerdo con Pero se ella. le puso a él ahí para que haga lo contrario, para que lo haga bien, no para que esté recordando lo malo que hizo el otro. Y entonces hay un asunto que vamos a ver hasta dónde las decisiones que él ha tomado, porque los fenómenos económicos, los fenómenos sociales, no son tan fáciles que usted de pronto tiene una idea y que la implemente, que le va a dar los frutos que quiere. Eso es un poquito más complicado. Porque, por ejemplo, él habló de, ¿cómo se llama?, los aranceles que le va a poner a México, sobre todo a México y a Canadá. En el caso de China todavía es un poquito más, pero México y Canadá. El principal abastecedor de este país, México ya es el primero. Sí. Y lo que ocurre con los aranceles, y la presidenta es extraordinaria, él mismo lo admitió respecto a la forma en que le ha enseñado cosas que él mismo dice no había aprendido, a pesar de que vive codeándose con jefes de Estado de toda parte del mundo. Y es que algo tan simple como esto, el arancel que se le ponga a un producto que entra aquí, ¿quién lo va a pagar? Es el consumidor de este país. Entonces sí, los precios van a subir. Los aranceles suben todo. Entonces, el presidente, el primer ministro de Canadá, que en principio, Trudeau, es más o menos el nombre, y que fue a Mar-a-Lago antes de que él tomara posesión y que a quien él humilló y que dijo que eso debía convertirse en un estado de este país y cosas como esa, pues también se ha envalentonado y dice que eso mismo va a ir a hacer con relación a los productos de aquí, que le va a subir el arancel en igual medida. El asunto se ha manejado, en el caso de la presidenta de México, con mucho tacto, y como ella misma lo dice, terminaron ayer de hablar, y no es que haya prepotencia, sino que son conversaciones donde ella dice que está dispuesta a colaborar, pero que eso de modo alguno compromete la soberanía de su país. Claro. Eso es clase aparte. Incluso es bueno reseñar que le hizo saber en una conversación que tuvieron ayer que con el asunto del fentanilo, en el paso por la frontera mexicana se ha reducido en un 41%. O sea, esa forma en que lograron, porque ¿cuánto? Fueron más de 10,000 soldados
mexicanos que están en esa frontera. Y allí pues se ha parado el tráfico y también el tráfico de personas. Entonces, si la amenaza era porque la frontera, allí no se controlaban muchas cosas, pero se están controlando hasta en un 41%. No tiene sentido que se siga insistiendo en que el arancel iba, como hasta el último momento ayer. Aparte de que este país tiene que poner su parte, se le ha señalado con mucho énfasis, con mucho acierto, que las armas que esos grupos de delincuentes y narcotraficantes mexicanos tienen, es de aquí en un 75% que lo tienen, armas potentísimas. Entonces, es un asunto de responsabilidades compartidas, que cada uno tiene que hacer su parte. Hacer su y no trabajo. es que tú como un papá pegón, y como un papá bocón, tú pura y simplemente vas a decir a que él haga. Usted tiene que hacer su tarea también. Así andan las cosas. Y felizmente, una vez más, los gravámenes se detuvieron. Sí, Pero ahora hasta están abril. aplazados hasta el 2 de abril, me parece. 2 de abril. O sea, un mes más. Un mes más. Eh, Vamos a ver qué pasa de aquí a Esperamos y allá. aspiramos que esos aranceles pues no se apliquen, porque lo único que viene es a dificultarnos la vida a todos. Desde el momento mismo Ya que de todos por los sí precios- todo está alto. Todo Sí. está alto. Ahora, si aplican esto, va a subir el maíz, la leche, las hortalizas, todo. Sube Entonces- todo nuevamente. Entonces, fíjese que él habla de los huevos, pero cuando más han subido los huevos ahora. Es ahora. Hay una parte donde le contestan al presidente Donald Trump y lo hace nada más y nada menos que uno de origen dominicano, un representante de origen dominicano. Yo quiero hacer un comentario en ese sentido, porque yo no tengo motivo por el cual defender a Adriano, pero el hecho de que él sea dominicano tampoco es un motivo para atacarlo. En este país hay 535 representantes. 535 son los que componen la Cámara de Representantes. Los dominicanos, hay un grupo de dominicanos aquí en Nueva York que se pasan la vida con un ataque permanente a Adriano Espaillá. Yo no tengo por qué defenderlo, repito, pero... Y los 534 restantes, que hagan un comentario con relación a eso, porque si no hacen ningún comentario con relación a ello, entonces a mí me da la gana de pensar que es porque este es dominicano. Y eso no es un motivo para irme en contra de él y querer, bueno, hay que ver cómo son aquí algunos periódicos y algunos programas que cuando le mientan a Adriano Espaillá, mentarle su madre. Como yo digo, no tengo necesariamente ningún tipo de cercanía, más que lo conozco y que sé que eres representante, y hay acciones de él que sí se han dado, que yo no tengo por qué aplaudírselas, pues son pura tontería, cuando invita a la Casa Blanca y un susto de una bandera y cosas como esa. Pero en este momento de lo que se trata no es de eso, sino de que es él quien le va a contestar a Donald Trump. Y vamos a poner un fragmento de él. Juan, vamos a escuchar a Adriano Espaillá, por favor. Muy buenas noches, amigas y amigos hispanos. Soy el congresista Adriano Espaillá, presidente del Caucus Hispano del Congreso de los Estados Unidos de América. Hoy me toca la gran responsabilidad de responder al mensaje que acaba de dar el presidente Trump. Esta noche y por los últimos 45 días hemos visto a un presidente que actúa más como un rey, como si fuera un monarca, que como un presidente. Desde su toma de posición ha firmado decenas de decretos, desde cambiarle el nombre al Golfo de México hasta declarar el inglés como idioma nacional y tratar de anular leyes y reglamentos que apoyan la diversidad y acceso a oportunidades en nuestra sociedad. Esta noche les hablo desde el Borinque Neighborhood Health Center, ubicado en East Harlem, en mi distrito en la ciudad de Nueva York, en un vecindario conocido como el barrio. Sé que la comunidad donde usted vive
tiene un centro de salud comunitario similar al Borinquen Neighborhood Health Center, donde los vecinos se sienten cómodos poniéndose sus vacunas, llevando a sus hijos al pediatra y recibiendo consejos médicos sin importar si tienen o no tienen papeles. Pero esta noche el presidente Trump no dijo nada de fortalecer las clínicas como esta. Por el contrario, su gobierno amenaza con disminuir el acceso a la salud y eliminar el Medicare, el Medicare, al que los trabajadores han aportado durante toda su carrera y que es la fuente de salud para los retirados. Mi gente, aunque llevamos aquí 20 generaciones, 20 años o 20 días, todos llegamos a los Estados Unidos de América por el sueño americano. La posibilidad de lograr una mejor vida y crear un futuro mejor para nuestros hijos trabajando fuerte, abrazando la diversidad y aprovechando las oportunidades que esta gran nación nos da a todos. Esta noche y por los últimos 45 días, escuchamos a un presidente que miente, que ha creado un ambiente de terror en la comunidad inmigrante, que le grita a sus adversarios y se olvida de que todos queremos una nación asequible, segura y respetada en el mundo por sus libertades y oportunidades que ofrece. Cuando Trump era candidato, gritaba a los cuatro vientos cuánto costaba una docena de huevos como metáfora del costo de la vida. Pero hoy no nos habló de qué medidas tomará para bajar la inflación y las tasas de interés. Que esté claro, el costo de una docena de huevos ha aumentado en un 96%. Demasiadas personas, incluso trabajadores a tiempo completo, aún no pueden comprar una residencia digna para sus familias. Y cada día que pasa parece más un sueño imposible de alcanzar. Los trabajadores pagan más de la mitad de sus ingresos en... Bueno, ese Adriano Espaillat y dice cosas que ya antes habíamos señalado. A Donald Trump le esperan todavía 3 años y pico. Es que recién está iniciando. Apenas lleva 40 y tantos días. Entonces, y ya mira cómo vamos. Eso le dice que tenemos que estar pendientes porque son muchas las cosas que veremos. Y no solo la actitud presumida de que sí resuelve, es que de verdad se resuelvan las cosas. Porque la semana pasada hubo un incidente que también tenemos que señalar y fue el encuentro de Zelensky, el presidente de Ucrania. Presidente, podríamos decir presidente, porque es un individuo que ya su periodo se completó y que él no ha convocado elecciones. Entonces, así andan las cosas y el conflicto de Ucrania sigue pendiente. Se verán muchas cosas interesantes en el porvenir, porque repito que ahora pero una parte de la sociedad americana, en unas vacaciones del vicepresidente, pues tildaban a Donald Trump de ser una especie de aliado a Putin, el ruso, presidente de Rusia. Y cada uno en este tira y afloja, pues tiene su posición. Y la verdad del asunto es que hay una radicalización en la sociedad americana que no es conveniente. Entonces, en la medida en el que se ejerce el poder, usted sabe que van habiendo desgaste de esa figura y la radicalización no es lo más conveniente. ¿En qué parará la guerra de Ucrania? Bueno, todo el mundo está de acuerdo, o casi todo el mundo está de acuerdo que eso debe parar, independientemente de que los europeos ahora quieren también su partida. Y esta guerra que fue motivada por los demócratas,
y que fue fomentada y mantenido por ella, ahora cada uno de los que estaba era por sus propios intereses, independientemente de que Ucrania está devastada. Donald Trump quiere un acuerdo. Ahora. Sí, quiere un acuerdo, pero por los dineros que este país ha dado o que ha aportado, las armas y esas cosas, y la reconstrucción, pero estamos hablando de que en la famosa riqueza de la tierra rara, de más de 500 mil millones de dólares. Es una cifra que en mi mente no cabe. ¿Cuántos son 500 mil millones de dólares? No alcanzo a imaginar, pero es mucho dinero. Es lo único que puedo decir. Dinero, claro que sí. Y mientras... Pero él en base a eso quiere cobrarle a ellos también. De eso se trata. Entonces, era una lucha que fuera más allá que el interés de hacer de Ucrania que pura y simplemente fuera miembro de la OTAN, cuando también eso se rompía con eso, un compromiso, porque se había hablado, se había acordado desde que desapareció la Unión Soviética que la OTAN no iba a avanzar hacia el este. Y fueron muchos los países que sí incluyeron en la famosa OTAN. Y prácticamente están en la frontera de Rusia. Dicen diplomáticos importantes de este país que el querer incluir a Ucrania en la OTAN es una actitud descabellada, a tal punto de que se rememora lo que ocurrió en el 63 con la presión, los problemas de los misiles en Cuba, que por la cercanía de Cuba con este país, pura y simplemente eso estuvo a punto de desatar una tercera guerra mundial. Entonces, por eso le digo que importante diplomático de este país, y podría decirle Henry Kissinger, por decir uno, que entendía que era una actitud descabellada el incluir a Ucrania, nada más pensarlo en la OTAN. Porque Rusia y este país ya no solo que tienen una larga frontera, sino que montones de habitantes que lo que hablan es el ruso y que tenían hasta su propia simpatía. Y lo que Rusia ha planteado en ese sentido, y no tenemos por qué defender, es que Ucrania se mantuviera como un país neutral, a un estilo, por poner un ejemplo, Suiza. Era lo que pretendían. Así es que, mire dónde han llegado las cosas con los demócratas. Este republicano dice que viene, él dijo que en el primer mes, creo que en el primer mes, en muy pocos días iba a parar eso. No ha resultado tan fácil, pero ya no es solo pararlo, sino también buscar su dinero, una suma que le llevará, bueno, alguien hizo un cálculo y no son 1 ni 2 años. Alguien hablaba de más de 150 años pagando partidas exageradas, imagínense, con la suma que pretenden cobrar. Ese no es el caso nuestro, solo presentamos los hechos de cómo ocurrieron y ocurren las cosas allí y cómo todavía a esta altura, a ciencia cierta, no se puede decir qué va a pasar ahí. No podemos decir qué va a pasar ni en ese caso, ni en los aranceles, ni nada. Con Trump uno no tiene la certeza de nada. Hoy él nos da una noticia ahora, o sale una noticia de Trump ahora, y ya 1 hora más tarde está saliendo otra cosa. Bueno. O sea que ahora mismo estamos en un momento incierto. Sin embargo, a donde sí se trabaja es en el asunto de inmigración. Ahí sí se están cumpliendo lo que fueron sus ofertas de campaña, sí. Solo que con una variante. Él dijo que eran a los delincuentes a los que iban a deportar. Y están deportando familias completas. Se hacen de manera indiscriminada. Totalmente. Porque es fácil ser fuerte con el débil. Así es que imagínese usted. Es solo salir a la calle y por un estereotipo, por un perfil, bueno, yo tengo un amigo
un muchacho de mi barrio, que él me dice que ya él lo han parado 2 veces. Y ¿Por qué será? no es más que a usted la ven por ahí, a lo mejor no, de rubia y ¿verdad? Bien vestida, pues no, esa pasa como americana y con Sí, esa no hay ¿usted problema. cree? El rasgo latino no se pierde. Bueno, pero la vaina, Pero pasa un ¿verdad? poquito, ¿verdad? En el caso de simples obreros, simples trabajadores, como es el caso del que le hablo, pues a él ya en 2 ocasiones me dice que lo han abordado. En una ocasión en una guagua y en otra ocasión, qué sé yo, en la calle. Y por suerte él tiene su documentación. Entonces, al mostrarla, lo han dejado tranquilo, pero Pero ya ha pasado es por un ese mal perfil. gusto. Es un por ese mal perfil. rato. Porque aquí hay personas indocumentadas de toda parte del mundo y de todos los colores y tamaños y Pero es como volumen. si estuviesen enfocados en uno en específico. Bueno, pues los latinos sí, tenemos un perfil muy similar, centroamericano y del Caribe y tenemos un perfil suramericano, centroamericano del Caribe, un perfil muy similar. Sí. Somos fácilmente identificables. Entonces, están enfocados en ese estereotipo y cada vez van más de la gente nuestra a regresado a su país. Así andan las cosas Qué en ese pena. sentido. Qué pena, porque en realidad estamos de acuerdo con que deporten a lo que están haciendo las cosas mal hechas, a los delincuentes y todo eso, pero no vemos razón de cómo se están haciendo las cosas. O sea, están deportando, como dijimos anteriormente, familias completas. La suerte es que hay muchos que ante la situación que le han creado, pues ellos mismos de manera espontánea están yéndose. El caso de la gente nuestra, pues tengo entendido que el consulado le da una carta de ruta y entonces pueden viajar y así lo están haciendo mucho. Pero una ecuatoriana, amiga, me señaló el caso de una señora que estaba aquí con el esposo, a él sí lo agarraron y lo deportaron. Entonces ella tiene 2 hijos, ella con 2 hijos y no tiene mucho de haber venido. Y entonces ella quien va para que inmigración la deporte, la mande, dice, no, no hay pasaje para eso, usted tiene que resolverse y la mandaron para su casa. ¿Usted podrá creer eso? Mira. A él sí, pero ella que tiene la necesidad porque no puede ese caso lo llevaron a los medios. A él sí lo pudieron A él lo deportar. deportaron. Para ella no había dinero Para para la ella, con 2 deportación. hijos, no. Incluso tengo entendido que la situación se complica un poco porque al tener 2 menores, que él tiene que autorizarla, él estando allá y sin dinero, imagínese, se complica un poco. Todo. Entonces, mientras tanto, ella está viviendo de la ayuda y de la buena voluntad de gente que quiere cooperar con un caso tan triste y tan lamentable como ese. Así es. Esas son las situaciones que se han creado aquí. No estamos de acuerdo con la inmigración irregular, pero la generalidad de la gente nuestra que viene aquí viene a trabajar honradamente, viene queriendo progresar y huyendo de el grado de pobreza de su país y de persecución de su país, que en muchos casos ha sido generada por los que lo están persiguiendo. Porque se van a nuestros países, estas multinacionales, y allí hacen y deshacen, sembrando cada vez más pobreza, y cada vez más miseria en los países nuestros. Y entonces, ¿qué le queda? Venir tratar de llegar a la tierra prometida, como dicen la gente suya, los cristianos. ¿Cuál es la tierra prometida? Te tiren un golpe bajo. No, ningún golpe bajo. Pero con esto terminamos, pues Juan está desesperado, haciendo más señas con Ketcher allí. Sí. Bueno, nada, más que agradecerle a las personas que nos sintonizan cada viernes en su programa Enfoque Jurídico Político, donde siempre estamos compartiendo con ustedes temas que están a la vanguardia, temas importantes.
no será para menos, pero el viernes nos encontraremos nuevamente el señor Francisco de León y esta servidora Elvira Arias. Contamos con su presencia. Nos vemos. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake.